Bien, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a continuar con este curso de trigonometría. En este caso ya nos corresponde a la clase número 5. En esta clase vamos a desarrollar lo que son ya las ecuaciones trigonométricas de una incógnita, ¿ya? Y haciendo un énfasis en lo que son las ecuaciones elementales. Soy el ingeniero Javier Tarqui Valeriano y proseguimos a desarrollar este capítulo. Bueno, las ecuaciones trigonométricas. Anteriormente se había definido qué es una ecuación. ¿Ya? Básicamente es una igualdad de expresiones algebraicas, ¿no? Que contiene números y letras. A las letras los conocemos como incógnitas. Y el objetivo de una ecuación normal, diremos, era hallar esas incógnitas que nos verifiquen la igualdad. La ecuación trigonométrica obviamente tiene la misma definición con la particularidad que ahora intervienen funciones trigonométricas y por tanto las incógnitas ya serán ángulos, al ser estos los argumentos de las funciones trigonométricas. Ahora, si bien en las ecuaciones que hemos desarrollado, que hemos denominado comunes, las algebraicas, existían métodos como método de sustitución, igualación, reducción, ¿no? La misma regla de Cramer. Aquí en las ecuaciones trigonométricas no existe un procedimiento determinado o propio, ¿ya? Sin embargo, un común es que en todos los casos se aplica identidades trigonométricas, ¿ya? Donde el objetivo va a ser, al aplicar estas identidades, reducir la ecuación a una del tipo elemental. Ahora, otro aspecto que es resaltar, siendo que las funciones trigonométricas son periódicas, es decir, que se repiten a intervalos de tiempo iguales, el mismo valor, entonces las ecuaciones trigonométricas también van a tener soluciones periódicas. ¿Eso qué implica decir? Que tendrán infinitas soluciones. Pero aclaramos que en este capítulo estudiaremos principalmente las soluciones en el intervalo entre 0 y 360 grados, vale decir un periodo, ¿no? Empezamos con la ecuación trigonométrica de una incógnita. Para una mejor comprensión, sin embargo, vamos a distinguir a dos tipos de ecuaciones trigonométricas, las elementales y las no elementales. La ecuación trigonométrica elemental. Estas ecuaciones son las más simples, ¿ya? Pero, sin embargo, nos servirán o lo emplearemos como base para la solución de otras ecuaciones más complejas que denominaremos no elementales, como ya habíamos indicado. Entonces, ¿cómo están compuestas estas funciones en su forma estructural? Simple, ¿no? La función trigonométrica y el número. ¿Ya? Así puede ser, ¿no? La función trigonométrica, un seno, digamos, un número, p en este caso estamos queriendo decir, un coseno, una tangente, ¿no? O a la q, a r respectivamente, donde es para ser números, ¿no? Ahora, las soluciones estarán compuestas por una solución que denominaremos principal y otra solución y las soluciones periódicas. ¿Ya? Vamos a empezar con la resolución de la ecuación elemental seno de x igual a p. ¿Qué mejor que darnos un ejemplo simple para analizarlo y entenderlo? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, dice, ¿no? Resolver la ecuación elemental siguiente. Nos ponemos un seno de x igual a un medio. Lo lógico y lo común es que tenemos que despejar x, ¿no? Directamente despejamos x, a esa lo vamos a llamar nosotros la solución principal, que sería arcoseno de un medio, por ángulos notables, o si se quiere pueden meterlo a su calculadora, nos va a dar que esta solución es 30 grados. Pero la calculadora nos está dando solo la solución principal. Sin embargo, esa no es la única solución. Existe otras más, como les decía, las periódicas. Y vamos a analizarlo de la siguiente forma. Vamos a considerar una figura, un triángulo inscrito dentro de una circunferencia, que es el que está dentro. Y ahí vamos a ir viendo cómo varía la función. Ahora hemos resuelto la ecuación para el seno. El seno, recordemos que es una función que viene definido por el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, ¿quién determina la función trigonométrica seno? El cateto opuesto. ¿Ya? Aquí en el primer cuadrante, el
cateto opuesto. El ángulo, la ecuación que hemos resuelto tiene un ángulo de 30 grados. Ahora, ¿cómo hallamos su periódica? Si nos iríamos al tercer cuadrante o al segundo cuadrante, en el segundo cuadrante el cateto opuesto sigue siendo positivo. Está bien. En el tercer cuadrante es negativo, en el cuarto también. Entonces, como en el segundo cuadrante es positivo, entonces para el caso de la función seno, se replica en el segundo cuadrante, ¿ya? Ahí formamos otro triángulo simétrico al primero. Como es simétrico al primero, su ángulo de 30 grados va a estar de la forma como se muestra la figura. Pero los ángulos, la medición de un ángulo se realiza en sentido antihorario, empezando del eje X, ¿ya? Antihorario. En este caso, siendo que todo esto vale 180 grados, todo el eje es un ángulo llano, entonces este 30 lo disminuimos, tendríamos 150 grados. Entonces podemos decir que en el gráfico se observa que la solución periódica entre 0 y 360 grados, para decir un periodo, es 150. Ahora, esa es la periódica, digamos, principal, así lo llamaremos. Sin embargo, si yo doy una vuelta, tengo 360 grados, más este 30 grados que está en el primer cuadrante sería 390. ¿Cómo haríamos la prueba? Seno de 30 grados es un medio, seno de 150 grados es un medio. Ahora, seno de 390 también es un medio. A este 150 lo doy otra vuelta, 360 más 150 sería 510. Seno de 510 también es un medio, o sea, otra solución. Si damos dos vueltas sobre el eje X, 360 más 360 sería 720, más estos 30 sería 750. Entonces, seno de 750 también es un medio. Y así, infinitas soluciones. Ahora, si vamos en sentido, el giro va al revés, en todo caso, diríamos en el mismo sentido que gira las manecillas de un reloj, ya va en este caso las medidas con ángulos negativos. Si partiríamos del eje X en sentido de las manecillas de reloj, al llegar al segundo cuadrante donde está el ángulo de 30, hasta ahí tendríamos 180, más 30 sería 210. O sea, seno de menos 210 también sería un medio. Si seguimos recorriendo hasta el otro punto del primer cuadrante donde está la recta, que al final toda la vuelta es 360 y le quitamos ese 30, sería seno de menos 330, también es solución. ¿Ya? Y así, infinitas veces podemos encontrar, ¿no? Por eso aquí hacemos notar que al dar varias vueltas, al dar varios giros, encontramos que 390, 510, 750, 870, etcétera, todos esos son soluciones de esa ecuación. Lo mismo que hagamos girar en sentido horario, las soluciones serían negativas, es decir, menos 210, menos 330, menos 570, también serían soluciones. Sin embargo, estas infinitas soluciones es posible generalizarlo con la expresión, ¿no? Con esta expresión, conjunto de soluciones x tal que x es igual a k veces pi más menos 1 elevado a k por tita. Esto es en radianes, ¿no? Claro, en este caso lo único que tenemos que hacer es reemplazar tita, que en el ejercicio que hemos hecho era 30 grados, o sea, pi sextos. Y verifica, ¿no? Pueden dar ustedes valor. Si k, por ejemplo, vale 0, la primera expresión k por pi se hace 0, menos 1 a la 0 es 0, tita menos 1 a 0 es 1, tita simplemente crea 30. Si k vale 1, aquí sería 1 pi más menos 1 a la 1 negativo, este sería pi sextos. Si lo llevamos a grados sería 180 grados menos 30, 150, ¿no? Que era la primera periódica. Y así, dándose valores negativos para acá, vamos a hallar todas estas infinitas soluciones. Vamos a resolver ahora para la ecuación elemental coseno. Igual nos vamos a dar un ejemplo simple, muy similar al anterior. Igual coseno de x igual a un medio. Para hallar la solución principal simplemente despejamos x, que sería arco coseno de un medio. Arco coseno de un medio es 60 grados. ¿Ya? Eso me va a botar la calculadora o bien por ángulos notables lo hacemos. Pero esa es la solución principal. Ahora, para hallar la periódica vamos a hacer algo similar a lo que hemos hecho para el seno. El coseno se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Ya? En este caso, entonces, quien comanda a la función coseno es el cateto adyacente. En el primer cuadrante es positivo. En el segundo cuadrante, si lo ubicamos al cateto adyacente, sería negativo.
En el tercer cuadrante también sería negativo. Y en el cuarto cuadrante es positivo porque comparten el mismo cateto adyacente del primer cuadrante, ¿no? Claro, si formamos un triángulo simétrico, aquí está aquí. Y hacia abajo es menos 60 grados. Entonces, repetimos, la función coseno se replica en el cuarto cuadrante. La función seno era en el segundo, ¿no? Ahora, para medir el ángulo que nosotros necesitamos, vamos en sentido antihorario desde el eje X. Y hasta el punto de la línea segmentada que ustedes ven en la figura sería 300 grados, porque el otro es 60 y con eso suma 360, ¿no? Entonces, podríamos decir que la periódica, para el caso de este ejercicio, sería 300 grados. Igual que el seno, si doy toda una vuelta, tengo 360, más ese 60 que está ahí, sería 420. Cosinus de 420 también es un medio. Y así, ¿no? Podemos ir dando vueltas. Donde el 300, sumamos 360, 660, también es otra solución. Y si vamos en sentido horario, entonces, por ejemplo, aquí tendríamos el menos 60. Coseno de menos 60 también es un medio. Si seguimos con la vuelta, llegamos hasta la parte esta de 300, antes de llegar al 360, dar una vuelta en sentido de las manecillas de reloj, menos 300, también es otra solución. ¿Está bien? Y eso lo vamos a colocar aquí, ¿no? También tenemos las soluciones 420, 660, 780 y como también las negativas, ¿no? Menos 60, menos 300. O sea, infinitas soluciones. Estas podemos generalizarlo también con la siguiente expresión. X es tal que X igual a 2 veces Kpi más menos tita, para acá que pertenece a los enteros, ¿no? Igual, ¿no? Tita en nuestro ejercicio es pi tercios, está en radianes aquí. Nos damos diferentes valores para acá y todas estas infinitas soluciones que hemos hallado se va a poder también hallar, ¿no? Con esa formulita, ¿ya? Ahora vamos a hacer el tercer caso, que es la tangente de X, ¿no? Como ecuación elemental también. Entonces, igual, bajo la misma metodología que estamos trabajando, vamos a resolver una ecuación. Lo llamaremos tangente de x igual a 1. Para la solución principal simplemente despejamos x, que sea arcotangente de 1. Y arcotangente de 1 es 45 grados, o pi cuartos, ¿no? Ya tenemos la solución principal. Para la periódica lo mismo. Agarramos la circunferencia, ¿ya? La circunferencia. Ahora, la tangente viene determinado por el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahorita en mi ejercicio es 1, más 1 positivo. Por eso está en el primer cuadrante. Cateto opuesto es 1, el adyacente es 1. 1 entre 1 es 1. Si quisiéramos ponerle en el segundo cuadrante, el cateto opuesto está bien, es 1, pero el adyacente es menos 1. 1 sobre menos 1 me da menos 1, nada que ver con mi ecuación. Si me iría al cuarto cuadrante, el cateto opuesto sería menos 1 y el adyacente 1 positivo, o sea, sería menos 1 sobre 1, igual seguimos en negativo. Pero en el tercer cuadrante el cateto opuesto es menos 1 y el adyacente también es menos 1. Menos sobre menos, más. Ah, eso sí es como mi ecuación. Entonces, la tangente se replica en el tercer cuadrante. ¿Está bien? Esto tenemos que tenerlo muy claro. El coseno, el seno en el segundo cuadrante, el coseno en el cuarto cuadrante y la tangente en el tercero. Y por simetrías, en este caso no sería simetría, asimetría más bien sería, este ángulo de 45 se repite por opuestos por el vértice en el cuarto cuadrante a partir de esa forma que está en la figura. Pero yo no quiero ese ángulo, yo quiero el que empieza desde el eje X, como hasta la parte de inicio del eje 180 más 45 sería 225. En otras palabras, tangente de 225 también es 1, que sería la periódica, ¿no? Entonces aquí lo ponemos, ¿no? Tangente de la solución sería 225 grados, ¿no? Igual al dar varios giros, como en el caso del seno y coseno, generamos infinitas soluciones, como 420, 660, 780. Ustedes pueden hacer la prueba, ¿no? Tangente de 780, metan a la calculadora y les va a dar 1. Y por el otro lado lo mismo, ¿no? Por el lado negativo, menos 135, dice, ¿no? Tangente de menos 135, pónganle, les va a dar 1. Tangente de menos 315 les va a dar 1. De igual forma podemos generalizar con esta formulita. Para el caso de la tangente, entonces es x es tal que x es igual a k veces pi más tita, con k que pertenece a los enteros. Esas son entonces las ecuaciones elementales trigonométricas. Nosotros la hemos analizado con su periódica principal y con las otras periódicas que surgen y que podemos indicar que tienen infinitas soluciones. Sin embargo, en adelante solamente vamos a estudiar de 0 a 360 grados. Entonces estudiamos ahora las ecuaciones trigonométricas no elementales.
Son ecuaciones ya obviamente de una incógnita que presentan mayor dificultad, diremos, ¿no? Y para su resolución se recomienda, aplicando identidades, transformar la ecuación a solamente funciones seno o coseno, ¿ya? Luego, llevar a la ecuación a que todas las funciones trigonométricas estén en función de un solo ángulo, ¿ya? Si tenemos ángulos dobles, triples, hay que convertirlo en un mismo ángulo, ¿no? Y finalmente, aplicando operaciones algebraicas, puede aparecer factorizaciones, productos notables, operaciones entre fracciones, cambios de variable. Reducimos la ecuación trigonométrica a una del tipo elemental de las que acabamos de estudiar. Y repetimos una vez más que las soluciones que vamos a estudiar son entre 0 y 360 grados. O sea, la principal y su periódica. Vámonos al grano, resolveremos ejercicios. Me dicen resolver la ecuación 4 menos 5 seno de x igual a 2 coseno al cuadrado de x. Entonces la primera recomendación me dice, lleve a funciones seno o coseno. ¿Ya? Si voy a llevar a solo funciones coseno, necesito una identidad que me relacione el seno con el coseno. La pitagórica sí me relaciona, pero al cuadrado. Tendría que despejar y voy a dar con raíz, y no me conviene. Ahora entonces, si llevo de coseno a seno, creo que ese sí es más factible. ¿Por qué? Porque la ecuación pitagórica justamente es seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1. De ahí despejo coseno y puedo llevar a solo funciones seno. Eso es lo que hacemos, ¿no? En esta ecuación que podemos observar. Coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos el seno al cuadrado de x. ¿Ya? Vamos a reemplazar 4 menos 5 seno de x igual a 2 por 1 menos seno al cuadrado de x. Operamos, multiplicamos el 2 y despejamos la ecuación. Todo lo llevamos a un solo extremo. Nos quedaría 2 seno al cuadrado de x menos 5 seno de x. El 2 verás restar. 4 menos 2, 2. Fíjense que ya está en función de solamente una, en este caso seno. El ángulo es el mismo, en este caso x. Ya se puede resolver, pero para facilitar mi trabajo puedo hacer un cambio de variable. Yo le voy a poner cambio de variable que seno de x valga b. Reemplazamos, como es seno cuadrado, va a ser b al cuadrado. Tendría 2b al cuadrado menos 5b más 2. Entonces es una ecuación de segundo grado, es una cuadrática. Para resolver podemos hacerlo por la fórmula general o bien factorizar, ¿no? En este caso por un aspa simple. Factorizamos por un aspa simple y tendríamos lo siguiente. 2b menos 1 por b menos 2 igual a 0. Cada paréntesis igualamos a 0. 2b menos 1 igual a 0 y b menos 2 igual a 0. De aquí vamos a despejar b, que sería 1 va al otro lado y el 2 va a dividir. Un medio. Y el otro sería 2. Ahora tenemos que volver a la variable original. Nuestro cambio de variable era seno de x igual a b. Para b1 igual a un medio, reemplazamos sería seno de x igual a un medio en lugar de b. Fíjense que esto ya es una ecuación elemental y justo la misma que hemos estudiado, ¿no? El mismo ejemplo que nos hemos dado como elemental. Y es facilito, despejamos x, nos va a dar 30 grados. Y la periódica ya lo conocemos, que la solución periódica era 150 grados. ¿Ya? 150 grados. No vale la pena volver a hacerlo porque ya lo hemos analizado. Para la otra incógnita que hemos hallado, b igual a 2. Reemplazamos seno de x igual a 2. Bueno, los que tienen conocimientos más sólidos en esto, en trigonometría, pueden aseverar que esto nunca se va a dar. ¿Ya? De todas formas hacemos el despeje. Al coseno de 2. Ustedes lo meten a su calculadora y su calculadora les va a decir, error, no existe, no se puede. ¿Por qué me dice eso? Porque el rango de la función seno está comprendido entre menos 1 y 1. O sea, no puede haber valores menores a menos 1 ni mayores a 1. Todos los comprendidos en ese intervalo. Por eso es que el 2 está fuera, la calculadora no los reconoce y les dice error. Entonces, en este caso, la solución no existe, ¿no? Y la solución final solamente sería 30 y 150 grados. Haremos un segundo ejemplo. El ejemplo nos dice resolver la ecuación. Secante al cuadrado de x medios más cosecante al cuadrado de x medios es igual a 16 con tangente de x. Aquí las dos reglas tendríamos que aplicar, o recomendaciones. Uno, que todos los ángulos sean lo mismo, ¿no? Aquí tengo x medios, aquí tengo x. Dos, llevar a funciones seno y coseno. No hay problema. Para el ángulo medio, yo no conozco la identidad de la secante del ángulo medio, pero sí conozco del coseno. ¿Ya? Claro, tendría que convertirlo 1 sobre coseno al cuadrado de x medios. Y este sería 1 sobre seno al cuadrado de x medios. Y hay la identidad. Y recuerden que esa identidad es una con raíces.
Pero no me hago mucho problema porque está elevado al cuadrado, sobre la raíz se va a simplificar. ¿Ya? Y se debe poder resolver. Pero yo lo voy a resolver de otra forma. ¿Ya? Primero yo me voy a tratar de liberar del ángulo. Yo no quiero meterme con el ángulo medio, así que voy a hacer un cambio de variable. Voy a hacer el cambio que x medios valga u. Despejo x vale 2u. Ven que me voy a librar del ángulo medio. Al reemplazar tendría seno secante al cuadrado de u más cosecante al cuadrado de u. 16 cotangente en lugar de x, 2u. Fíjense que ya me desecho del ángulo medio, pero me gana un ángulo doble, cotangente 2u. Pero no importa, yo prefiero el ángulo doble que el ángulo medio. Ahora la segunda regla vamos a hacer, llevarlo todo a funciones seno y coseno. Secante al cuadrado sería 1 sobre coseno al cuadrado de u, más cosecante sería 1 sobre seno al cuadrado de u, es igual a 16. La cotangente es coseno de 2u sobre seno de 2u. En el lado izquierdo voy a sacar un mínimo común, que sería seno al cuadrado de u por coseno al cuadrado de u. Sacamos mínimo, ese seno al cuadrado voy a ir a multiplicar al otro lado. Ya, voy a ir a multiplicar al otro lado, seno al cuadrado de u. El coseno al cuadrado de u también voy a ir a multiplicar al otro lado. Fíjense que en el numerador tendríamos seno al cuadrado de u más coseno al cuadrado de u. En el denominador coseno al cuadrado de u, seno al cuadrado de u. Y al otro lado 16 coseno de 2u sobre 0. No he desarrollado todavía estos ángulos dobles, pero ahora voy a desarrollar la función seno, 0 de 2u, porque vemos que en el otro denominador tengo seno y por coseno para poder simplificar. El coseno todavía no lo toco. Entonces vamos a aplicar la identidad pitagórica para la primera expresión a su numerador, que es seno al cuadrado de u más coseno al cuadrado de u es 1. Y desarrollamos el seno del ángulo doble de u, que sería 2 seno de u coseno de u. Reemplazamos. En el numerador del lado izquierdo sería 1 sobre coseno al cuadrado de u, seno al cuadrado de u, es igual a 16 coseno de 2u, y en el seno de 2u colocamos 2 seno de u coseno de u. 16 entre 2 es 8. Una función seno con una función seno lo matamos. Una función coseno con otra función coseno lo matamos. ¿Qué nos queda? 1 sobre coseno de u, seno de u, es igual a 8 sobre coseno de 2u nomás, porque ha muerto una seno de un coseno. Ahora aquí, ¿qué hacemos? ¿Me conviene desglosar el ángulo doble coseno? Creo que no. Más bien multiplicaremos cruzado lo otro. Fíjense que al multiplicar cruzado 1 igual a 8 coseno de u, seno de u. Aquí estoy viendo otra vez el esquema de la identidad del ángulo doble del seno, que está aquí arribita. Seno de 2u es 2 seno de u coseno de u. Aquí tengo 8 coseno de u, seno de u. Entonces voy a aplicar otra vez la identidad del ángulo doble del seno, pero el 8 lo vamos a partir, lo vamos a agrupar de la siguiente forma. 4 por 2, 1 es igual a 4. 2 seno de u coseno de u lo agrupamos por coseno de 2u. Esto es el ángulo doble del seno de 2u. Fíjense que aquí ya tengo 4 seno de 2u coseno de 2u y otra vez tengo un ángulo doble del seno, pero obviamente su ángulo ahora es 2u. El 4 lo vamos a partir en 2 por 2. Entonces tendríamos 1 es igual a 2 por 2 seno de 2u por coseno de 2u. Y eso nos da igual a 2 veces seno del ángulo doble de 2u. Esto lo podemos dar la vuelta, ¿no? Llevar al otro extremo. Que al final tendríamos 2 seno de 4u igual a 1. Eso fíjense que es una ecuación elemental. Despejamos, lo resolvemos, esto ya lo hemos resuelto nosotros. Simplemente era seno de 4u igual a 1 medio. Al coseno de 1 medio sabemos que es 30, justo al mismo que hemos resuelto, ¿no? 4u va a valer 30, pero despejaremos u. Sería 30 cuartos, que a mitad sería 15 grados medios. Esa sería la solución. Para su periódica, sabemos que la periódica de esto era 150 grados. ¿Ya? De este ángulo, que el mismo que hemos analizado, ¿no? Para en el ejemplo anterior. Despejamos, u sub 2 entonces va a valer 75 medios, ¿no? Porque la mitad de 150, la mitad de 4. Pero nosotros queremos volver a la variable original. La variable original decía x medios es igual a u. Para u1 igual a 15 medios reemplazamos, sería x1 medios es igual a 15 medios. Los denominadores se van, por tanto x1 vale 15 grados. U sub 2 es 75 grados medios. ¿Ya? Esto sería x2 medios 75 medios. El 2 con el 2 se va. Y x2 sería 75 grados. Bien, eso sería entonces la solución para este problema. Con lo cual estaríamos concluyendo esta sesión y nos estaríamos viendo la siguiente clase ya para trabajar con sistemas de ecuaciones trigonométricas. Gracias.